Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace mucho que no leo este libro de las etapas críticas de la vida de Rudiger Dahlke y una disculpa porque me fui de vacaciones y no me llevé mi libro. Tenía la firme intención de terminar la lectura durante las vacaciones, pero se me olvidó el libro y entonces no pude realizarlo. Sin embargo, me dio la oportunidad de hacer algunos videos acerca de la maternidad y paternidad positiva y bondadosa, amorosa, respetuosa. Ahora me gustaría terminar el capítulo, capítulo del que he estado leyendo, que es Crisis de la Mediana Edad. Y el día de hoy voy a leer la parte que se llama molestias climatéricas. Para mi mami, mis tías y todas las otras mujeres que lo necesiten, ahí les va. Por cierto, está un poquito larguito. La verdad que este video probablemente dure 20 minutos más o menos. Entonces, bueno, se los aviso. Dice, molestias climatéricas. Tienen que ver sobre todo con el tema del trazado de balance y señalan oportunidades perdidas y tareas vencidas. La acertada expresión negocio sin resolver no se refiere a tareas objetivas, sino a los proyectos que han quedado pendientes, comparados con la propia pretensión inconsciente. Los soponcios y estallidos de sudor son normales en sí mismos y forman parte del contacto sexual. Deshaciéndose de ellos en el momento oportuno, son agradables para todos los implicados. Cuando se está de compras hay que admitir que son muy molestos, pero solo aparecen allí y en otras ocasiones inadecuadas cuando se han quedado cortos en el escenario previsto. El organismo sigue elaborando simbólicamente los temas pendientes hasta que termina con ellos de uno u otro modo. Bueno, creo que fue bastante claro, pero dicho de otro modo, si una mujer tiene una vida sexual plena, donde puede sudar y desfogarse, luego llegando al climaterio, pues no le sorprenden eh, estas subidas hormonales en momentos inadecuados. Sin embargo, el organismo, si no ha tenido manera de evacuar cierta energía sexual en momentos justos, en momentos adecuados, pues lo hará antes o después, más o menos. El trasfondo médico es muy ilustrativo. En el hipotálamo, un importante centro de coordinación del cerebro, se regula a la baja la temperatura del núcleo del cuerpo. Interiormente, pues, el organismo incluso se hiela, es decir, de pronto el cuerpo está demasiado caliente en relación con su interior. Entonces, para expulsar el incrementado calor, se expanden los vasos de la piel, lo que conduce al enrojecimiento en el llamado soponcio y provoca reacciones sudorosas para conseguir frescura a través de la evaporación. Algunas mujeres experimentan también en la fase de desaparición de la congestión, escalofríos y carne de gallina. Fallos de control son el problema profundo, es decir, reacciones en sí mismo correctas llegan en el momento equivocado. El cuerpo vuelve a poner de manifiesto a distintos niveles de qué se trata en realidad. Básicamente era el momento, en un sentido profundo, de refrescarse un poco por dentro, en el sentido de volverse más tranquilo y mantener la cabeza fría. Exteriormente había que emitir más calor, por lo que había que pensar en sentimientos cálidos, entrega a una tarea, etc.
tenía que surgir la conciencia de que las sensaciones ardientes se habían quedado cortas en el momento oportuno y afloraban ahora en el inoportuno. La tarea sería darles espacio ahora, aunque no sea tan adecuado, que en situaciones y tiempos menos apropiados, y dejarse ir, en sentido figurado, en vez de derretirse en todas las ocasiones. Las mucosas secas y ardientes son, sin duda, desagradables, pero muestran la clase de mujer caliente, incluso ardiente, que la afectada se considera aún. Si la temática se devuelve a la conciencia y se vive en el plano adecuado, ello vuelve a conducir a la descarga del escenario físico. Esta se utiliza solo como medida de emergencia cuando obras importantes ya no se representan en otros lugares. Esta deshidratación, desecación de todo el cuerpo contiene aún otros mensajes. Junto a la reducción de peso conduce también a lo que se llama hemoconcentración, es decir, la sangre disminuye de volumen y a cambio se vuelve más concentrada. En consecuencia, la fuerza vital concentrada en la sangre no debería retroceder en su esencia, sino en su dimensión, de forma que las cosas esenciales, la hemoglobina, el colorante de la sangre, puedan tener un efecto más intenso. Además, se observa un aflojamiento de la llamada turgencia. La presión interior de las células, lo que se expresa en una piel menos tersa, incluso más marchita. Cuando la presión disminuye en cada célula, significa que la mujer debería reducir su presión interior en toda regla. La incontinencia de orina remite a la temática de la liberación o contención. Quien libera continuamente orina es estimulado por el organismo a dejar fluir sus aguas, símbolo de continuo espiritual. Lo que al nivel del cuerpo es tan desagradable sería para la conciencia agradabilísimo, perdón. Todos estos síntomas apremian a la realización vital o al cambio. Solo entonces se vuelven superfluos como síntomas. La solución estaría aquí en el retorno consciente, al fin y al cabo, la incontinencia. El dejar fluir la orina sin control es también un síntoma de los primeros años de vida. Ser como los niños, en todo caso, no en el plano físico, sino en el figurado, sería la tarea. Algo parecido vale para la mucho más infrecuente debilidad del esfínter anal, que conduce a la continua defecación y por tanto de vuelta a aquellos pañales con lo que todo comenzó. Aquí, junto al ser como niños, está también la temática de la liberación en el ámbito material, porque los excrementos representan simbólicamente las propiedades y los tesoros materiales. Así como en la debilidad de la vejiga se trata de privar al cuerpo de liberarse del agua concreta por falta de liberación en el ámbito espiritual, aquí se encarna la tarea de liberar al ano de su papel representativo en el ámbito material mediante una continua liberación. En una dirección de similar contenido apunta la disminución de la hormona del crecimiento en la sangre, que retrocede paralelamente a los estrógenos durante la menopausia. El mensaje es: el crecimiento ya no funciona a nivel físico. Donde más presente está la hormona del crecimiento en las mujeres es en la materia muscular, así que la musculatura no parece ya ser cosa de esta etapa. Concuerda con esto que la hormona fuerza también la síntesis de la albumina, y este efecto desaparece también ahora. El cuerpo recibe menos de su elemento más importante. En vez de esto, aumenta la lipólisis, la eliminación de grasas. También aquí vuelve a demostrarse la tendencia general de la reducción a lo esencial. La administración de estrógenos puede impedir todo esto, sencillamente porque impide el cambio y engaña al cuerpo sobre
la verdadera situación. A través de este truco se produce también el llamado impedimento del infarto mediante estrógenos. Durante el periodo de madurez sexual, los estrógenos propios del cuerpo hacen disminuir el colesterol malo y aumentan el bueno. De este modo, la naturaleza protege el organismo femenino en la época más importante desde su punto de vista. Después de la menopausia, este efecto se pierde y el peligro de infarto en las mujeres se aproxima lentamente al de los hombres. Pero también se multiplica, como se verá en el capítulo Ánimos y Ánima, el polo masculino en la vida de la mujer. Cuando fracasa aparentemente en su realización, como les ocurre hoy a muchos hombres, corre naturalmente el riesgo de desarrollar los mismos síntomas. La mejor prevención de la angina de pecho y el infarto del miocardio sería volverse a tiempo, en sentido figurado, hacia su corazón y a los correspondientes asuntos del mismo, y no solo cuando ya duele, e incluso entonces solo a nivel físico. De todos estos síntomas derivados del cambio y sus interpretaciones, lo más problemático es el consejo de mantener una sexualidad ardiente, porque parece estar en abierta contradicción con el, por otra parte, necesario retorno en la vida. Habría que objetar que se trata de un fenómeno de equilibrio. Básicamente se trata de concentrarse en lo esencial, acumular más vitalidad, volverse interiormente más fría y tener las cosas más claras. La escasa sexualidad practicada en la primera mitad de la vida busca liberarse con rapidez ahora. En todo caso, tanta prisa no es necesaria, porque la sexualidad no se agota con la posibilidad de tener hijos. La sexualidad en la primera mitad de la vida vive más de la tensión entre los sexos. La de la segunda mitad podría vivir más bajo el signo de su unificación. Básicamente la sexualidad es demasiado amplia para poder dividirla así, pero sus centros de gravedad son claros. El camino de ida en el mandala vital lleva desde la unidad hacia la máxima tensión del centro de la vida. El de vuelta lleva de esa tensión hacia la unificación en el centro. La sexualidad sería en cada fase de la vida una posibilidad ideal de hacer ritualmente justicia, por así decirlo, a la actual estación del camino vital. El mensaje de las mucosas que producen menos fluido podría ser más o menos es más, y dejar claro el encargo de orientarse de la cantidad a la calidad, elevando el erotismo a un nivel superior. La eliminación de los síntomas administrando estrógenos sería, en cambio, aferrarse a una fase vital ya pasada. Aunque hay que desaconsejarlo básicamente y desde hace décadas, en caso de síntomas graves, se podrían paliar mediante administración de hormonas. Pero ello no debería conducir a seguir como hasta entonces, sino que el tiempo sin síntomas comprado mediante los medicamentos debería ser aprovechado para recuperar realmente lo que aún se quiere vivir y agotar el papel de la mujer ardiente al nivel adecuado. Aunque ya no pueda ser la época ideal, hemos de admitir que nos hemos quedado en la pubertad y desplazado la madurez hacia la adolescencia. Solo podemos desprendernos realmente de lo vivido y cumplido, y así es bueno hacer ese desplazamiento que da espacio al tema todavía pendiente y agobiante. O sea, por lo que entiendo aquí, no está diciendo que el buen camino sea tener una sexualidad exuberante que ya no es tiempo, y tampoco renunciar a ello, ¿no? Pero si ya uno tiene conciencia de que por ahí va el tema, ¿no? Es que todo tiene que ver con la conciencia, ¿no? Un poco en lo que hacemos, pero mucho más en
en por qué lo hacemos, en cómo lo hacemos y en la medida en que tengamos conciencia de nuestros propios procesos. A pesar de todos los alegatos en favor de los desplazamientos, deberíamos tener en cuenta en todo caso que en la próxima gran crisis, la muerte, ya no será posible hacer ningún desplazamiento, ¿no? O sea, lo que la medicina intensiva promete a este respecto demostrará ser una ilusión. En la literatura, el tema ha sido tratado hasta agotarlo en la obra Jedermann. En vez de ser cada vez más generosos con aplazamientos que nosotros mismos nos concedemos, deberíamos ser más cuidadosos con ellos a más tardar desde la mitad de la vida. Aún así, a menudo aún será adecuado un cierto aplazamiento en la mitad de la vida, mientras no lleve al total rechazo al retorno. Pero eso es fácil con una terapia tan agradable y natural. Agradable porque le quita a una todos los síntomas hasta el retorno. Natural porque el cuerpo conoce desde hace décadas estas hormonas de producción propia. En realidad, con esta forma terapéutica estamos por primera vez realmente más cerca de un viejo sueño de la humanidad, la fuente de la eterna juventud. No utilizarla voluntariamente para hacer más justicia al cumplimiento del modelo vital requiere mucha conciencia y hoy en día también valor. Entonces, esta última parte es como los síntomas son desagradables, los síntomas de la menopausia, y uno puede retrasarlos, ¿no? Para poder como cumplir el tema de la sexualidad ardiente que tenemos pendiente, pero con la conciencia de que no es que queramos negar que estamos en la crisis del climaterio y que pronto envejeceremos y que esto es una oportunidad, es el tiempo de la preparación hacia la muerte. O sea, no hay que olvidar que, bueno, que la vida se acaba y bueno, en este libro precioso, está también el capítulo de la vejez y el capítulo de la muerte y realmente yo se los recomiendo muchísimo. No creo que me dé tiempo para leerlo. Este capítulo del climaterio pues es con cariño para mi mami, pero para la gente que le está interesando esto, yo les recomiendo mucho comprarlo. Vale mucho la pena este libro de las etapas críticas de la vida. Y bueno, pues les mando un beso, un saludo. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios, no olviden escribir. Y me da mucho gusto cuando tengo alguna pregunta por ahí que me lanzan. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Muchas gracias por la escucha.